Bienvenidos a los videotutoriales de Pimol Bio. En este tutorial vamos a ver los aspectos generales y las funciones del programa. En el lado izquierdo de la interfaz se encuentra el menú, donde tenemos las 6 funciones principales de Pimol Bio: virus, variabilidad, homología, rastreador, alineamientos y herramientas. Y debajo podemos escoger el idioma, inglés o español. Dentro de las funciones, la cabecera indicará en todo momento cuál es la última opción que se ha escogido. Con el botón de atrás se puede retroceder al menú anterior. En la mayoría de funciones se encontrarán los botones de entrada, donde se escoge la carpeta que contiene las secuencias a analizar, el botón de salida, donde se escoge el nombre del archivo o carpeta con los resultados del análisis, el botón de calcular para llevar a cabo el análisis, el de cancelar para interrumpir un análisis en curso, el botón de información que abre un PDF con el resumen de los pasos para llevar a cabo el análisis, y el botón de programación de funciones, que permite automatizar los procesos y se explicará en futuros tutoriales. En la mayoría de funciones de Pimol Bio, los archivos de entrada son archivos de secuencias de tipo FASTA, que pueden estar en una carpeta o en subcarpetas. La mayoría de archivos de salida resultantes de los análisis de Pimol Bio son de tipo HTML, que se abre con el navegador, CSV, que pueden abrirse con Excel, o tipo FASTA cuando se trata de secuencias. En algunas funciones también se puede escoger el formato de salida. Los distintos formatos de salida se pueden ver en el botón de información. La primera función principal de Pimol Bio es virus, donde se encuentran las herramientas específicas para el análisis de los virus del VIH y el SARS-CoV-2. Dentro de VIH nos encontramos con el análisis de mutaciones de resistencia, que puede realizarse a nivel individual o en codones, tanto de mutaciones de resistencia adquiridas como transmitidas. Pimol Bio calcula el porcentaje de mutaciones de resistencia con respecto a una secuencia de referencia, a partir de secuencias de aminoácidos de las proteínas POL, del VIH o la cápside. En otras mutaciones POL se detecta cualquier mutación, no solo mutaciones de resistencia, tanto del VIH1 como del VIH2, a partir de secuencias de las proteínas POL, reportando su porcentaje con respecto a la secuencia de referencia. Permite la selección del cribado para la detección de mutaciones que se encuentran con una frecuencia mayor al 75% o el 100%. En conservación POL se genera un consenso de las secuencias de entrada y una tabla que muestra el aminoácido más prevalente y su porcentaje para cada posición de la secuencia, siempre que presenten una frecuencia mayor al 75%, permitiendo conocer el residuo más conservado en cada posición de la proteína POL seleccionada. El rastreador de proteínas del SARS-CoV-2 permite buscar proteínas concretas del virus a partir de genomas completos en nucleótidos o aminoácidos. Dentro de la función variabilidad hay 5 subfunciones.
Polimorfismos permite detectar polimorfismos informando de su localización y frecuencia de aparición, utilizando como referencia cualquier secuencia introducida por el usuario. La búsqueda puede realizarse analizando cada residuo de forma individual o analizando codones. En el análisis individual hay 6 formatos de salida. En posiciones mutadas y tabla de mutaciones, EpimolBio detecta, localiza e informa de la frecuencia de mutaciones en una o varias posiciones, pudiendo buscar en posiciones concretas y escoger la frecuencia mínima de aparición de las mutaciones que queremos que se muestren. La principal diferencia entre ambas salidas es el formato. En marcadores se detectan las mutaciones exclusivas de cada archivo en comparación al resto de archivos introducidos como entrada, pudiendo escoger la frecuencia mínima de detección de mutaciones, 75 o 90%. En mutaciones múltiples, EpimolBio detecta la frecuencia de aparición de combinaciones de mutaciones introducidas por el usuario. En mutaciones por posición, el programa detecta la frecuencia de aparición de residuos en una o varias posiciones combinadas. De esta manera, se puede conocer qué residuos se encuentran en las posiciones de interés de nuestras secuencias y en qué combinaciones. Tabla mutaciones, mutaciones múltiples y mutaciones por posición permiten introducir la entrada en subcarpetas. En codones, EpimolBio detecta los codones que son diferentes a los de la secuencia de referencia y su frecuencia de aparición a partir de secuencias de nucleótidos, pudiendo seleccionar la frecuencia mínima de aparición, mayor del 75% o 100%. La función conservación permite conocer el grado de conservación de secuencias de interés informando del residuo o codón más prevalente y su porcentaje, generando secuencias de consenso. El análisis puede ser individual o en codones. Consenso genera secuencias de consenso y consensos de consensos, pudiendo realizar varias rondas de análisis. Coeficiente de Wucabat genera el coeficiente de variabilidad de Wucabat de secuencias de proteínas, para estudiar la susceptibilidad de una posición de aminoácidos a los reemplazos evolutivos. Por último, frecuencia de mutación genera una serie de parámetros relacionados con la frecuencia de aparición de mutaciones en un grupo de secuencias, como son la frecuencia de mutación, el porcentaje de conservación y las mutaciones medias por secuencia. Dentro de la función homología se encuentran las funciones de similitud, similitud parcial y búsqueda de secuencias conservadas. La función similitud busca una secuencia problema introducida por el usuario entre las secuencias del archivo de entrada, obteniendo la proporción de secuencias por archivo que contienen la secuencia problema.
Permite buscar en toda la longitud de las secuencias o en una región concreta estableciendo el rango de búsqueda. En similitud parcial se compara una secuencia introducida por el usuario con las secuencias de entrada, para buscar regiones similares entre ambas. Se puede definir la longitud y el porcentaje de similitud de las regiones. En búsqueda de secuencias conservadas se buscan fragmentos de secuencias conservadas a partir de un conjunto de secuencias de entrada, pudiendo buscar en toda la secuencia o en una región concreta. Escoger el porcentaje de conservación y la longitud del fragmento. En la función rastreador, similitud rastrea secuencias de interés a partir de una secuencia de referencia dentro de un conjunto de secuencias más largas, que pueden estar incompletas o tener distintas longitudes. Se puede escoger el rango de búsqueda y el porcentaje de similitud entre lo que se quiere encontrar y la secuencia de referencia, para que no se descarten secuencias válidas por presentar mutaciones. Flanqueantes busca proteínas dentro de un conjunto de secuencias genómicas en aminoácidos o nucleótidos, utilizando las secuencias flanqueantes de la proteína buscada y pudiendo establecer el rango de búsqueda y el tamaño de la proteína que se está rastreando. En la función alineamientos múltiples permite alinear secuencias de aminoácidos o nucleótidos utilizando el programa Muscle. Epimol-Bio acelera el proceso permitiendo alinear simultáneamente miles de secuencias. Se puede escoger entre alinear las secuencias en paquetes o alinearlas de una en una, según las características de las secuencias de entrada. En dotplot se genera una representación gráfica donde se comparan dos secuencias, trazando puntos en una matriz bidimensional con cada eje representando una secuencia. Esta gráfica permite identificar patrones como regiones de alta similitud, inversiones, delecciones, inserciones o repeticiones en las secuencias. En eliminar inserciones se eliminan automáticamente las inserciones de una o varias secuencias con respecto a una referencia con gaps tras haber realizado el alineamiento. Herramientas contiene varias herramientas para modificar archivos y secuencias. Edición de archivos contiene las herramientas Fusionar archivos, que permite combinar múltiples archivos FASTA en uno solo. Secuencias únicas, que elimina las secuencias duplicadas de uno o varios archivos FASTA, pudiendo escoger la frecuencia mínima con la que se quiere cribar las secuencias que se mantienen en el archivo de salida. Búsqueda de secuencias,
que filtra secuencias de archivos FASTA que contienen una o varias mutaciones seleccionadas por el usuario, pudiendo escoger el formato de salida en FSV o FASTA, y la herramienta Buscar y reemplazar, que reemplaza una serie de caracteres por otros en el encabezado o en la secuencia genética de uno o varios archivos FASTA. Filtros contiene las herramientas Filtrado por encabezado, que filtra uno o varios archivos de entrada en archivos distintos de salida utilizando los parámetros de sus encabezados, escogiendo el separador y el ítem del encabezado por el que se quiere filtrar. También se pueden eliminar gaps y traducir secuencias. Filtro específico filtra secuencias de archivos FASTA que tienen un conjunto específico de caracteres en su encabezado. Esta herramienta puede servir para filtrar secuencias según su año o su país de origen. Por último, filtrado de secuencias parciales permite filtrar las secuencias según su calidad, en función de la cantidad de interrogantes en las secuencias en aminoácidos o Ns en las secuencias de nucleótidos. La herramienta permite establecer el umbral de calidad para obtener uno o varios archivos FASTA con secuencias que superen dicha calidad. En la herramienta Traducción se pueden traducir secuencias FASTA de nucleótidos a aminoácidos eligiendo el marco de lectura. También se pueden eliminar gaps. En contar secuencias, el programa cuenta el número total de secuencias en uno o varios archivos FASTA o cuántas de estas secuencias contienen mutaciones. Para esto último hay que introducir una secuencia de referencia. Finalmente, la herramienta Programar funciones automatiza las funciones del programa, encadenando distintas funciones para que se ejecuten secuencialmente sin intervención manual.